Cuando con el gobernador Cornejo empezamos la gestión, lo primero que me pidió es que que cambiemos el organigrama de toda la provincia en los ministerios. Bajamos de 15 ministerios a 5. Pero no obstante ello, la modernización del Estado para nosotros era un paradigma que no podía dejarse de lado, y eso me llevó a crear en mi ministerio la subsecretaría que hoy conduce Ulpiano Suárez, en donde íbamos a trabajar los ejes de modernización del Estado. En ese momento recuerdo que sosteníamos que habían 2 ejes transversales de todo el gobierno, el empleo público y la modernización. Si no se concentraban en un solo organismo las políticas públicas en esa materia, estábamos destinados al fracaso, porque la fragmentación de cada ministerio con su visión parcializada de la realidad iba a impedir que la modernización como herramienta pudiera hacer un aporte efectivo a la solución de los problemas. Entonces, cuando planteamos esto, nos planteamos el gobierno abierto, pero el gobierno abierto vinculado en un plan que nos permitiera, primero que nada, lograr un open data o apertura de datos, pero teníamos que modernizar el Estado. Era imposible, con la estructura que teníamos en ese momento, hablo hace 2 años, no hace tanto tiempo, de pensar en un Estado moderno, un Estado inteligente, en donde la apertura de datos públicos y la utilización de los datos públicos para el servicio público pudiera generar más ciudadanía, que me parece que ese es el gran desafío del Open Data. Es decir, cómo nosotros hacemos para que los datos, primero a disposición del ciudadano, le permitan generar ciudadanía, pero a la vez también le permitan al Estado inteligente dar mejores servicios públicos, porque eso es lo que en última instancia necesita. Empezamos entonces con la gestión documental. El gobierno de Mendoza, a través de la implementación del expediente electrónico, avanza en la transparencia y eficiencia de la gestión. Con este sistema, se reemplaza el soporte papel de los documentos por archivos digitales de forma segura y eficiente, dándoles una herramienta que promueve la transparencia a través del seguimiento de los expedientes. Reducir los tiempos en los procesos administrativos, realizando seguimientos estadísticos y temporales. Avanzamos en la transparencia y eficiencia de la administración pública. Gobierno de Mendoza. Ese proceso de gestión de documento electrónico empezó el año pasado. Nos ha llevado mucho dolor de cabeza y hemos interactuado mucho con ciencias políticas, algo que no era habitual para nosotros, pero nos ha permitido en la evaluación de procesos poder detectar los nichos de improductividad en el servicio público, poder programar de mejor manera la forma en que se resuelve la problemática que tiene cada área del Estado, y hoy por hoy estamos casi al 100% en grandes partes del ministerio que yo conduzco, y estamos avanzando a paso firme en el resto de los ministerios con un programa que hemos definido y que a fin de año vamos a tratar de cumplir. Obviamente, si no teníamos expediente electrónico, es decir, la posibilidad de disponer electrónicamente toda la información, no podíamos darle al ciudadano la posibilidad de que accediera a eso. El 29 de marzo del 2017, con la presencia del ministro Ibarra, lanzamos el portal de datos abiertos. Era un gran desafío, teníamos pocos datasets. La verdad que cuando lo hablé con Ulpiano, entendíamos que estos cambios contraculturales son complejos, porque el Estado no estaba, por lo menos el mendocino, habituado a abrir sus datos, y a su vez también el ciudadano mendocino tampoco estaba, ¿no es cierto?, en condiciones muchas veces de poder entender esos datos abiertos. Abrimos nuestro portal de datos, pero quizá la gran revolución fue el cambio en la comunicación con el ciudadano. Cambiamos nuestra web. Entendíamos que una web institucional, bueno, se los va a contar el video, más que... Mendoza se moderniza y evoluciona sus canales de comunicación. A partir de ahora, los mendocinos pueden acceder de forma rápida y a través de múltiples vías a los servicios del Estado. Mendoza.gov.ar evolucionó con la mirada puesta en el usuario. Más de 300 servicios disponibles a los cuales el ciudadano podrá acceder con un solo par de clics. Por otro lado, y gracias a una nueva plataforma adquirida como parte del plan de modernización, a través del Centro de Contacto Ciudadano se concentrará la mayoría de las líneas 0800 del Estado en un solo número, el 148. Es el que va a responder a una amplia variedad de necesidades de la población. Con el 148 tenés un nuevo vínculo con tu gobierno. Consultas, reclamos, denuncias y turnos, servicios que irán aumentando en etapas posteriores. Mendoza.gov.ar y Centro de Contacto Ciudadano significan un nuevo concepto de comunicación que incorpora la multicanalidad, dándole al ciudadano la posibilidad de acceder desde telefonía, mail, mensaje de texto, redes, chat online y web.
Se mantendrá la línea de fonodroga y también la 102 de niñas, niños y adolescentes, mientras que el resto de los 0800 seguirán habilitados hasta que la ciudadanía incorpore al 148 como número único. Web única y Centro de Contacto Ciudadano son canales de comunicación que estrechan aún más el vínculo entre la gente y su gobierno. La revolución de lo sencillo. Gobierno de Mendoza. Este anuncio que fue hecho en agosto de este año, ¿agosto fue? ¿O septiembre? Agosto. Nos permitió modificar sustancialmente la página web de la provincia. Cambiamos un portal institucional por un portal de servicios. Si bien lo institucional sigue estando, decidimos privilegiar los servicios e incluso a medida que el usuario va requiriendo servicios, se van poniendo más disponibles o más visibles esos servicios. Y también decidimos producir información, porque el Centro de Contacto Ciudadano no solamente va a gestionar todos los servicios que tiene el Estado, sino que va a empezar a hacer control de calidad del servicio público, porque va a interactuar por las redes con los usuarios de todos los servicios, de salud, transporte, educación, seguridad, para poder conocer cuál es su nivel de satisfacción del servicio, poder empezar a cambiar, poder procesar esos datos y esencialmente poder tener un cierre de lo que no teníamos hasta ahora, conocer cómo el Estado estaba trabajando. El programa de apertura de datos lo planteamos en 3 etapas que empezamos en febrero, antes del lanzamiento del portal. Empezamos con los ministerios de gobierno, el que conducimos, el de Hacienda, Ambiente y Ordenamiento Territorial. Posteriormente hemos abierto al resto de la Secretaría de Entes Descentralizados y esperamos ya a diciembre tener completo todo un proceso que nos autoimpusimos de 180 días en un programa. Y estamos pensando posteriormente ya pasar a partir de diciembre, lo estamos haciendo ahora con los municipios para darles servicio técnico, aporte en materia de hardware, pero también que nos permitan ellos también acceder a este portal de datos abiertos. Este programa tiene claramente una vinculación directa con el acceso a la información pública, porque cuando nos sentamos a ver el tema del acceso a la información pública en particular, entendíamos que generar la obligación normativa antes de tener la posibilidad como Estado de brindar ese cumplimiento de derechos era generar expectativas que después el Estado no iba a cumplir. Entonces empezamos modernizando el Estado, cambiamos los canales de comunicación, generamos el portal de datos abiertos y entendíamos claramente que, como dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la información pública, tanto activo como pasivo, es un derecho humano. Entonces empezamos con la Ley de Ética Pública, en donde hemos modificado los cánones de ética del Estado y hemos puesto, por ejemplo, la obligación de la declaración jurada, ya no solamente de los funcionarios, sino también de los miembros del Poder Judicial, de los proveedores del Estado y también de los sindicatos que interactúan con el Estado y tienen beneficios. En la Ley de Procedimiento Administrativo, la 9003, incorporamos el derecho al acceso a la información pública como un derecho humano y remitimos a un proyecto que acá está uno de los autores, que es el senador Mancinelli, que si todo va bien, el martes próximo tiene media sanción la Ley de Acceso a la Información Pública en la provincia de Mendoza. Es una ley que se ha venido trabajando y que va a empezar a tener marcos normativos muy claros. Establece con toda claridad la figura del solicitante. Esto es muy parecido a la normativa nacional. El sujeto obligado, acá incorporamos también al prestatario concesionario de servicios públicos que exploten el dominio público, además de las organizaciones que forman parte del Estado, incluido el Poder Judicial. En los derechos del solicitante son la nómina de derechos que hoy condensa la ley nacional y el decreto del Poder Ejecutivo, que están, por otro lado, en sintonía con la normativa y con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a establecer una autoridad como órgano de control que tiene un régimen de sanciones que va a tener acuerdo del Senado, por lo tanto va a tener total independencia funcional. Y también hemos incorporado la publicidad activa, es decir, la otra cara de la publicidad o de la apertura de datos, que es lo que ya veníamos haciendo de manera no normativizada, para darle un término, con el portal de datos abiertos, en donde ponemos la obligación del Estado de empezar a abrir sus datos. El portal de datos abiertos de la provincia de Mendoza, a pesar del poco tiempo que tiene, hoy es el que está en tercer lugar en el ranking nacional, porque tiene más de 60 datasets hoy cargados. Si uno mira
los ingresos al portal de datos abiertos. En marzo, cuando lo lanzamos, tuvimos 6.970 ingresos y en septiembre de este año, que es la última medición, ya tenemos 33.191 ingresos. Eso demuestra cuál es el interés que tiene el ciudadano mendocino en la apertura de datos. Pero lo otro que para mí es muy importante es que estamos trabajando en el portal web para ver cómo esa información también se condensa en un mejor servicio público. Estamos empezando a poner en línea servicios de pago, el pago por tarjeta de débito, que va a permitir que casi todos los servicios presenciales puedan hacerse online. Pasamos el certificado de antecedentes que teníamos hoy, los que son mendocinos se acuerdan, habían cerca de 300 personas todos los días de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde pidiendo un certificado de antecedentes. Hoy se hace absolutamente online. Hemos utilizado nuestros servicios de CDR, los servicios del registro civil para la huella dactilar. Es decir, estamos viendo cómo un Estado inteligente puede utilizar de mejor manera la información que tiene con el mismo recurso humano y con el recurso tecnológico a disposición del ciudadano. El ministerio que yo conduzco, cuando lo asumimos, tenía el 60%, casi 70% de su gasto en personal y el resto era deuda flotante. Hoy, en el presupuesto que hemos presentado, tenemos un 47% de gasto en personal y el resto es en inversión pública para bienes de infraestructura que van a mejorar la calidad del sistema de apertura de datos y de servicios públicos. El plan más ambicioso quizá que nosotros nos hemos puesto con la Dirección de Informática y Comunicaciones y con Ulpiano es llegar al legajo ciudadano, que es la posibilidad de utilizar todos los datos que tiene el Estado sobre el ciudadano y que todos esos datos los pueda utilizar el Estado en la atención del ciudadano, evitándole que tenga que ir a pedir un certificado de nacimiento para inscribir a su chico en la escuela, que tenga que mostrar su DNI, porque si tenemos todos los datos en el RENAPER, con un web service podemos simplificar eso. Ese concepto de Estado más inteligente en cómo se usa el recurso es lo que estamos haciendo. Esperamos terminar ese proceso cuando termine la gestión. Hemos empezado donde hay más datos, que es en salud, por eso estamos con el Estado Nacional haciendo la prueba piloto del sistema de salud, pero ya estamos muy avanzados en educación y creo que en breve vamos a empezar a cruzar datos y cualquier efector público va a poder tener los datos que necesita para una mejor atención, pero también para poder proyectar de mejor manera la política pública en Mendoza. Por último, les dejo el video que pusimos cuando lanzamos el portal de datos. Bueno, resta agradecer al equipo de modernización que tiene la provincia y a los organizadores por invitar. Muchas gracias.